Diga nuestras vidas, hermanos. Voy a invitarles a orar, agradeciendo a Dios por este tiempo y por la oportunidad que nos da de meditar en su palabra. Les invito a orar. Padre bendito, gracias damos por esta oportunidad tan hermosa que nos da de disfrutar este tiempo de comunión con usted. Gracias porque el día de hoy usted ha puesto en nuestros corazones el deseo de estar en este lugar, escuchando de su palabra, Señor, venir a alabarle. Y agradecemos, Padre, porque simple y sencillamente atendimos algo que usted puso en nuestro corazón a hacer. Queremos pedirle, Señor, que ya que estamos aquí, abra nuestro corazón, nuestro entendimiento y que su palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestras vidas y podamos, Padre, sacar la enseñanza y ponerla en nuestras vidas, aplicarla, entenderla, Señor, para vivir conforme a sus parámetros. Pido por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, para que a todos nosotros usted hable por medio de su palabra, y para ello yo pido, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo presente en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, que el Señor bendiga nuestras vidas. Hoy estaremos por ahí compartiendo una segunda prédica. Digo segunda porque la semana pasada en el culto de las 12, ustedes recuerdan, estuve hablando acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida, o con el mundo, más bien, con el mundo era el título de la predicación. Hoy quisiera compartir con ustedes una prédica que lleva por título la obra del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La semana pasada la prédica, aunque era para creyentes, lo que quería hacer ver a través de ella era que el Espíritu Santo nos ayuda en la evangelización, en el hacer discípulos con la gente. La parte que nos corresponde a nosotros es ir a compartir lo que tú y yo hemos aprendido de la palabra de Dios, y Dios hace la obra en el corazón de ellos desde fuera, es decir, empieza a tocar sus vidas para que ellos puedan creer en Jesús como Señor y Salvador, y algunas cuestiones más, la obra que Él hace con el no creyente es desde fuera. Pero cuando hablamos en la obra del Espíritu Santo en el creyente, si podemos notar, hice una aclaración en los títulos. Una fue con el mundo y la otra es en la iglesia. Porque con la iglesia no obra desde afuera, sino obra desde adentro. Se supone que aquel que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, aquel que ha sido un recipiente de la gracia de Dios, el Espíritu Santo hace la morada en el corazón del creyente, en la vida del creyente, y mora en él para ayudarlo en medio de cada circunstancia en su vida. Esto es lo que estoy tocando en la prédica del día de hoy, del verso número 12 hasta el verso número 15. La semana pasada estuve hablando solamente del verso número 8 hasta el verso número 11. Hoy estoy tocando del verso 12 hasta el verso número 15 aproximadamente. Ahora, esta parte sí quiero, hermanos, recalcar en algún sentido esta importancia, porque el Señor Jesucristo nos dijo que cuando Él se fuera nos convendría que Él se fuera. Es decir, la muerte de Cristo no solamente nos sirvió para salvación, no solamente Él se entregó por amor a nosotros, sino fue una conveniencia para nosotros, porque mientras que Jesús estuviera, solamente estaba con el grupo de los 12 apóstoles, acompañándoles en medio de toda la obra que Él estaba haciendo en este mundo, en esos 3 años de ministerio continuo con los 12 apóstoles. Pero resulta que hay un atributo que no vemos del todo en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que es la omnipresencia. Es decir, su cuerpo en algún sentido no podía atravesar paredes todavía, o podía hacerlo, pero se limita, como queramos llamarlo, pero no vemos esto. Pero cuando Él dice, yo me voy a ir y voy a enviar a un consolador, a alguien de mi misma esencia, es decir, a la presencia del Espíritu Santo con ustedes, Él estará con quien sea, con todo creyente, porque estará en el corazón de uno que está en México como otro que está en China. Es decir, no hay límites para Él, en pocas palabras. Y la intención de Él al decir estaré con ustedes les conviene, porque cuando yo me vaya enviaré al Consolador y Él estará dentro de ustedes por la obra que Él hará en el corazón del creyente. Y esta es la parte, hermanos, que estaremos tocando en esta prédica. Por eso digo, la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia no estamos hablando, hermanos, hago la aclaración de este lugar. Estamos hablando de cada creyente que conformamos la iglesia. Recordemos que la iglesia no es el templo. Confundimos términos en algunos momentos y decimos, ahí está la iglesia en la que yo me reúno. No, ahí está el templo en el que se reúne tu iglesia. Esa sería la realidad dentro de lo que entendemos, ¿no? Sabemos que entendemos el término, pero a veces confundimos un poco. Entonces, hoy quiero tocar por ahí la prédica, ya que tenemos la participación, o tuvimos la participación de la rondalla, y tendremos una participación más adelante. Trataré de no hacer la prédica tan larga, solamente
algunos 50 minutos, no se crean, unos 40 minutos tal vez si puedo, para que podamos sacar la enseñanza del pasaje que tenemos para el día de hoy. En el verso número 12, hermanos, quiero invitarte a ir al pasaje, y en el verso número 12 encontramos, me parece, la primera obra o una de las obras del Espíritu Santo en la vida del creyente. La primera que encontramos ahí, hermanos, dice el verso número 12 así, capítulo número 16 de Juan y el verso número 12. Me gusta lo que dice, porque dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis, ¿qué? Sobrellevar. Ahora, te hago una pregunta: ¿por qué el creyente no podía sobrellevar toda la enseñanza que Jesús podía compartir con él en ese momento? ¿Llegamos a una conclusión con ello? Yo llego a una conclusión, porque el Espíritu Santo todavía no estaba en la vida del creyente de forma permanente. Esta es derramada hasta el capítulo número 2 del libro de Hechos, de tal forma que en ese momento, por más que Jesús pudiera compartir muchas cosas con ellos, algunas cuestiones no las iban a entender como tenían que entenderlas. Otras cuestiones ni siquiera iban a ser capaces de sobrellevarlas y todo lo que venía sobre sus vidas. Por eso la primera cosa, hermanos, que quiero compartir contigo en relación a la obra del Espíritu Santo en la iglesia, número 1, dice ahí que capacitar para entender. Esto me lleva a entender algunas cuestiones que me he preguntado por mucho tiempo. Esta semana, al estar preparando la prédica, estos días pasados, vino a mi mente algunas preguntas que yo tenía. Y una de ellas que vino a la mente fue la siguiente: ¿por qué, si los discípulos tuvieron el mejor maestro sobre este mundo, hablando de la persona de Cristo, eran tan cabezones que no entendían muchas cuestiones y Jesús tenía que compartir con ellas varias ocasiones lo mismo? ¿Sabes la conclusión a la que yo llego? La mente del ser humano es finita y ellos no tenían el apoyo que tú y yo tenemos hoy en día, que es el Espíritu Santo. Ahora, no quiero decir que con esto nosotros no seamos cabezones, hay algunos que somos cabezones de todas maneras, pero se supone que tenemos la facilidad de tener al mejor maestro, no solamente compartiéndonos, sino dentro de nosotros, explicando muchas de las cosas que tal vez mucha gente no entiende. Esto lo he compartido en algunas prédicas. A lo mejor mucha gente te ha dicho: oiga, hermano, hermana, señor o señora, como te digan en tu colonia, es que yo leo la Biblia y por más que la leo, no la entiendo. Y yo digo, es lógico, no la va a entender porque se supone que es una obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer en la vida del creyente el día de hoy. Si tú y yo logramos entender la Biblia, no es porque seamos muy buenos en el estudio, no es porque hayamos ido a un seminario y a través de ello logramos entender algunas cuestiones que los demás no entienden, no es porque tuvimos el mejor pastor o el mejor maestro compartiendo la enseñanza con nosotros. Se supone que si hoy, hermanos, podemos entender la Biblia, es una obra que el Espíritu Santo nos permite hacer en nosotros, entender aquellas cosas que son espirituales. Dice la Escritura que el hombre carnal no puede percibir las cosas porque son espirituales, pero el hombre espiritual sí puede percibir y entender aquellas cuestiones. El Espíritu Santo era la obra que iba a hacer en la vida de la iglesia, hermanos, con cada uno de nosotros. Jesús dice en ese momento: yo no puedo compartir todo. ¿Por qué razón? Porque no pueden ser capaces de entender todo eso. Ahora, hermanos, esto me hace entender también algo, que la obra que Dios ha hecho con el mundo es una obra paulatina de revelación. De hecho, es algo que creemos y compartimos con la gente. Como la mente del ser humano es una mente finita, incapaz de comprender todo lo que le gustaría entender, resulta que Dios ha ido compartiendo la enseñanza, de forma paulatina a lo largo de la historia. No todo lo compartió de un jalón y de repente. Si podemos analizar la Biblia, hermanos, hablamos de la revelación de Dios, que es la Biblia. ¿Cuánto tiempo tarda en conformarse la Biblia? Desde el primer libro escrito, posiblemente Génesis o Job, hasta el último libro escrito, que es Apocalipsis. Un promedio de entre 1500 a 1600 años. Es decir, que no hubo alguien que la redactara completamente de un día a otro, sino es una obra que se va concluyendo, va avanzando, va progresando poco a poco esa enseñanza. Y esto lo sabemos, ¿no? Alrededor de 40 escritores, por lo menos 3 continentes diferentes, y en un periodo de 1600 años se escribe todo lo que tenemos desde el primer libro de la Biblia, que es Génesis, hasta el último libro, que es Apocalipsis. ¿Y sabes por qué Dios lo hace así? Porque el ser humano es incapaz de entender todos los misterios que Dios quería compartir con él.
Es más, hoy a tal grado que hay misterios que Dios no ha compartido con nosotros porque seríamos incapaces de entenderlo. Batallamos, hermanos, con algunos conceptos. Aún el concepto tal vez de los más simples y más necesarios, como el concepto de la gracia, batallamos para entenderlo, definirlo, aplicarlo, comprenderlo y vivirlo. Hay otros términos muchos más elevados que la Biblia manifiesta. Pues Jesús le dice a esos apóstoles: aún no puedo compartir todo lo que quisiera, porque no pueden sobrellevar todo aquello que quiero compartir con ustedes. ¿Sabes qué era todo esto? Puedo hablarte de forma simple acerca de ello. Lo que Dios iba a hacer con la iglesia, ¿dónde queda plasmado? En el libro de Hechos. La enseñanza que nuestro Señor Jesucristo iba a plasmar sobre lo que se iba a montar la base del cristianismo, se encuentra en las cartas, tanto de Pablo como las 8 cartas generales que encontramos en la Biblia. Y faltaba algo más, hermanos, que era la revelación final, que era Apocalipsis. ¿Sabes cuánto se va dando todo esto? ¿Dónde se refleja todo esto después de la venida del Espíritu Santo? Porque antes de ello era imposible que Dios dijera todo esto a los creyentes, porque no eran capaces de entender todo mientras que el Espíritu Santo no estuviera dentro de ellos. Y esto es interesante, o por lo menos me hizo entender esto, hermanos, que lo que encontramos en Hechos, lo que encontramos en las cartas y lo que encontramos en Apocalipsis, ¿sabes en cuándo se escribe? Después de la llegada del Espíritu Santo, porque es la única forma que tú y yo podíamos entender entonces la enseñanza que Jesús quería dejar a nuestras vidas. Por eso me gusta esto, porque creo que una de las labores especial del Espíritu Santo es capacitarnos para poder entender. Sin el Espíritu Santo, una persona no es capaz de entender la Biblia, no es capaz de entender los conceptos, no es capaz de entender la doctrina, no es capaz de entender la revelación, porque es necesario que el Espíritu Santo habite dentro de la vida de una persona para que él pueda entender todo aquello que necesita entender en su vida. Y puedo decirte algo, lo dije ahorita, hay cosas todavía que Dios ni siquiera nos deja porque seríamos incapaces para comprender por nuestra mente y por nuestra lógica. Porque todo queremos que atraviese por nuestra lógica, ¿no? Esta es la esencia del ser humano. Somos lógicos por naturaleza. Y un niño va intentando utilizar su lógica desde los 2 años. Puedes poner a quien sea y va a utilizar su lógica. Hoy en la mañana andamos muy contentos, Van y yo, porque Abigail ya empezó a dar algunos primeros pasos. Pero sabes que para que comience a dar esos pasos, yo o ella tiene que estar frente a ella, porque si no estamos, no los da. ¿Sabes qué implica eso? Que la lógica de la niña le dice que si no está alguien ahí, no puede avanzar porque se va a dar un trancazo. No sabe posiblemente qué es eso, pero sabe que los papás frente a ella, en su lógica le van a ayudar por si intenta caerse. Y yo digo, un niño de 2 años, 3 años, va a actuar por lógica. Y queremos que todo atraviese bajo nuestra lógica. Dios dice, las cosas espirituales no son muy lógicas en algunos momentos, porque han de discernirse espiritualmente para nuestra vida. ¿Sabes? Hay una segunda cosa que entiendo en el pasaje. No solamente, hermanos, el Espíritu Santo nos capacita para entender, sino también una labor en el verso número 13. Me fascina lo que ahí dice, porque en el verso 13 del capítulo 16 nos dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, ¿qué dice, hermanos? A toda verdad, porque no hablará por su cuenta, sino que hablará de lo que oyere y hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, va ligado, no solamente nos hace entender, sino también nos guía hacia lo que es la verdad. No sé por cuánto tiempo, querido hermano o hermana, buscaste la verdad en tu vida, pero siendo sincero, la mayoría de los que aquí estamos, creo que duramos mucho tiempo intentando encontrar la verdad. Y les decía en la mañana al grupo que tuve por ahí dando el estudio bíblico, algunos anduvieron buscando la verdad con cuestiones esotéricas. Algunos anduvieron buscando la verdad en algunas cuestiones de religión. Algunos anduvieron buscando la verdad en la cuestión posiblemente de gnosticismo o agnosticismo. Anduvimos buscando la verdad en diferentes fuentes. Tal vez alguien creía que por más que supiera encontraría la verdad. Hay gente que busca la verdad en la filosofía y diferentes cuestiones. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona que le hace creer y entra dentro de él, el Espíritu Santo, hermanos, la función es guiarnos en toda
la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? Esta es una pregunta interesante. Cada quien puede definir la verdad como quiera, pero esa no es la verdad que la Biblia nos habla. La Biblia nos dice que solamente hay una única verdad, y esa verdad es incambiable, no es negociable, y es una verdad absoluta. ¿Quién es la verdad, hermanos? Cristo. ¿Y dónde encontramos la verdad? En la palabra de Dios. Es decir, estas fuentes o estas bases son necesarias para ir a la fuente que es la Biblia. Porque cuando hablamos de la verdad, queridos hermanos, la Escritura nos dice que cuando el Espíritu Santo venga, Él nos guiará ¿a dónde? A toda la verdad, y la verdad es la persona de Cristo. Una persona que tiene el Espíritu Santo en su vida lo va a guiar, se supone, a la persona de Cristo y a la Biblia para demanar de ahí o encontrar de ahí todo lo que Él requiere para su vida. ¿Sabes? La gente de aquel entonces, en el contexto en el que estamos, era gente que le gustaba saber de la verdad, pero cada quien tenía sus conceptos de verdades. Hablo del contexto en el que están, hermanos. ¿Recuerdas quién está gobernando? Los romanos. Pero toda la cultura que hay en ese momento, ¿de quién era? De los griegos. Y un concepto que siempre ha fascinado a los griegos es la verdad. ¿Recuerdas? De hecho, Herodes le menciona a Jesús cuando lo llevan ante él, y él le dice, ¿qué es la verdad? Es una pregunta que Herodes hace a Jesús antes de la crucifixión, porque querían saber qué era la verdad. Y mucha gente hoy en día ha estado buscando de alguna forma la verdad, y algunos manipulan esa verdad y llevan muchas cuestiones, pero la Biblia nos dice que la tarea especial del Espíritu Santo en la vida de una persona, cuando está en él, es decir, en el creyente, es llevarlo a toda verdad. Y esa verdad es la persona de Jesucristo. No lo digo yo, la Biblia lo dice. Juan 14:6, hermanos, 2 capítulos atrás Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. 3 conceptos que son importantes que hemos visto en algunas predicaciones ya, pero cuando hablamos la verdad, dice la Escritura, cuando Él venga nos mostrará toda la verdad y nos guiará a toda la verdad. ¿Dónde encontraron la verdad los primeros creyentes, hermanos? En cada una de las cartas que Pablo escribió, y aquellos hombres que fueron inspirados por Dios mandaron cartas a algunas iglesias, y allí encontraron la verdad que ellos requerían encontrar. Según el verso número 14, 13 nos dice esto. En el versículo 13 del capítulo 16 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda, porque hablará todo lo que oyere y lo hará saber las cosas que habrán de venir. Y esta parte me fascina porque vuelvo con el mismo entendido de hace un momento. ¿De qué está hablando el versículo 12 y el versículo 13? A mí me parece que hay un solo tema lo que está manejando ahí, que era lo que Jesucristo quería compartir con ellos, que era la verdad, en lo cual tenían que basar toda la enseñanza. Y eso es un concepto que va a correr por todo el Nuevo Testamento. Las iglesias del primer siglo basaron su enseñanza, su aprendizaje, su estilo de vida en una cuestión solamente, en los escritos que Dios les había dejado a través de las cartas, porque era la enseñanza o el fundamento de los apóstoles. ¿Has escuchado este término? El fundamento de los apóstoles, ¿cuál era? Todo lo que Jesús quería que ellos conocieran. ¿Y dónde aparece esto? En cada una de las cartas del Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, encontramos, hermanos, todo esto. ¿Sabes? Cuando hablamos acerca de la persona del Espíritu Santo, su función es guiarnos. Al igual que la Biblia, se supone que la Biblia es una guía que Dios ha dejado. Me fascina el Salmo 119 en la Escritura, porque allí encontramos algunos versículos que son maravillosos. Uno de ellos es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, es tu palabra. Y esto me fascina porque son términos que emanan de ahí, donde nos hace ver, hermanos, que quien nos guía la verdad es el Espíritu Santo para entender la palabra y ser agradables delante de Dios en todo aquello que tú y yo hacemos en nuestra vida. ¿Sabes? Hay gente que hoy en día está buscando la verdad en otros lugares inadecuados. Hay religiones hoy en día que han puesto otra verdad diferente a la Biblia. Y lamentablemente, como la gente no tiene el Espíritu Santo, se está dejando guiar como borregos por donde quieren los líderes llevarlos. ¿Sabes? Hay religiones que han puesto esto. Y yo creo que tú y yo hemos escuchado acerca de ello.
Y las digo tal y como son. Hay gente que su primer fuente de autoridad no es la Biblia, sino un libro llamado el Libro del Mormón. Y yo digo una verdad diferente. ¿Tienen la verdad? No, tienen una mentira, pero quieren basarse en ello. ¿Y por qué siguen en eso, hermanos? Por algo bien sencillo, porque ninguno de ellos tiene el Espíritu Santo, porque si lo tuviera, el Espíritu Santo les guiaría a toda verdad. Es decir, iría a la palabra y les llevaría hacia la palabra para que ellos hagan su concepción doctrinal en base a la Biblia, no en base a otro libro diferente. Hay gente que se basa en otras cuestiones más también y han puesto otros materiales por encima de la Biblia. ¿Y sabes por qué la gente no dice nada? Porque tristemente el Espíritu Santo no está ahí para guiarles a toda verdad. ¿Sabes lo que me fascina de la iglesia del Señor? La verdadera iglesia sabe identificar la verdad y lo que no es verdad. Pero no nos creamos tanto porque no es mérito propio, sino es algo provocado por el Espíritu Santo. Y algo que siempre te he dicho, o les he dicho a algunos lugares donde he predicado y a algunos ministerios que he estado: si algún día dejo de predicar la verdad, reclámamelo, porque se supone que tú debes de conocer la verdad, y eso es lo que yo debo de predicar. Si a la iglesia a la que tú vas no se predica la verdad, no se predica la Biblia, se ha dejado a un lado la Biblia, no sigas yendo a ese lugar, porque tu labor y la labor del Espíritu Santo en tu vida es guiarte a la verdad, y la verdad la encontramos en la palabra de Dios. Es ahí donde emana la fuente de autoridad para nosotros. Lo que creemos, lo que pensamos, cómo vivimos, se supone que debería estar basado en la palabra. ¿Sabes que hubo iglesias del Nuevo Testamento que intentaron dejar la verdad por seguir obras diferentes y cosas diferentes a la verdad? Una de ellas es la iglesia de Galacia o la iglesia de los Gálatas. Pablo les escribe y les escribe fuertemente y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién les ha cautivado con una verdad diferente a lo que les hemos llevado? Y yo les he dicho, la palabra insensatos en Reina Valera suena bonita y hasta romántica, pero la palabra que ahí debería de aparecer, espero nadie se ofenda porque es la palabra que debería traducirse, en traducciones más actuales aparece así: oh Gálatas estúpidos. Y yo digo, es una palabra fuerte, pero ¿sabes por qué es fuerte? Porque Pablo sabía que habían abandonado la verdad por seguir algo de mentira, algo que no le estaba llevando a Jesús, sino le estaba llevando a alejarse de la persona de Dios. Y me fascina porque la Biblia, quien la lee, forzosamente irá parando a con Dios, porque la Biblia contiene la verdad. Y si la Biblia contiene la verdad y el Espíritu nos guía a la verdad, ¿a dónde iremos a llevar? ¿O a dónde nos lleva? A la Biblia, para que podamos entender quién es Jesucristo, quién es nuestro Padre, quién es el Espíritu Santo, qué es la Biblia misma. Es decir, la verdad ahí está y la encontramos, hermanos. Sabes que a mí no me preocupa tanto la parte de tal vez que los hermanos se confundan, porque creo que quien tiene el Espíritu Santo no encuentra confusión, encuentra la verdad y busca esa verdad en su vida para vivirla. Ahora, no solamente esto, queridos hermanos, según la Escritura nos dice que el Espíritu Santo, cuando Él venga, no solamente nos capacitará para entender, no solamente nos guiará a la verdad o a toda la verdad, sino hay una función bien específica, hermanos, del Espíritu Santo. Y en el verso número 14, nos habla acerca de ello. Dice el verso 14 así. Sigue hablando del Espíritu Santo. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará, ¿qué dice? Saber. ¿Sabes la tercera función que encuentro aquí? Ahora, no son las únicas, hermanos, hay más funciones, pero en el pasaje hay 3. Y la tercera de ellas aparece ahí, número 3, glorifica a Jesucristo. ¿Sabes? Algo que podemos entender es que el Espíritu Santo no viene a hablar de sí mismo, no viene a convencer a la gente de sí mismo, sino ¿qué es lo que viene a hacer el Espíritu Santo a la vida de la iglesia, hermanos? Glorificar al Hijo, llevarnos al Padre, en pocas palabras, ir hacia allá a través de todo lo que Él comparte con nosotros. Y esta parte me parece interesante porque hoy en día creo que se ha dado una mala enseñanza en algunas iglesias sobre la persona del Espíritu Santo. Y hoy la mayoría de la gente
ha hecho del Espíritu Santo algo que no debería de hacer. Es Dios, sí, pero Él viene a guiarnos hacia la persona de Jesucristo. Él viene a llevarnos hacia el Padre, hacia la Biblia, para poder entenderla en nuestra vida. Pero hay gente hoy en día que está confundiendo algunas funciones, y lo he dicho en algunos momentos, hay gente que ora al Espíritu Santo. Yo digo, esto no debería de ser, queridos hermanos. Si vas a orar a alguien, ¿a quién vas a orar? A Dios, por medio de Jesús. ¿Y quién lleva la oración? El Espíritu Santo tiene una función especial dentro de ello. Cuando hablamos de aquí, la Escritura nos dice que el Espíritu Santo viene con la intención de que la gente y Él mismo pueda glorificar al Hijo con todo aquello que hará conocer al creyente, porque la función de Él no es guiarnos hacia Él mismo, sino guiarnos hacia la persona de Cristo Jesús. Es decir, ¿qué hace el Espíritu Santo en la vida de una persona? La guía hacia la persona de Jesucristo. Lo que dice el verso 14 me gusta, porque dice ahí en el verso 14 lo que compartí, hermanos. El que me glorificará. Es decir, el Espíritu Santo en algún sentido viene a hablarnos acerca del Hijo y hacernos conocer todo lo que el Hijo quería que supiéramos de Él, para que podamos entablar una relación con Él. ¿Sabes que esta es la función de la persona del Espíritu Santo? Ahora, no malentendamos, hermanos, es Dios y lo estoy diciendo. No es una fuerza como algunos creen, no es solamente esa función, es Dios mismo, pero Él hace la función de llevarnos hacia el Hijo. Y el Espíritu Santo dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. No sé si notas, pero el verso 12, 13 y 14 están hablando de lo mismo. Está hablando de todo lo que Él iba a compartir con nosotros con una intención. Y la intención es que tú y yo pudiéramos conocer de la persona de Jesucristo. Porque quien se mete en Jesús es salvo, hermanos. Quien se mete en Cristo encuentra salvación. Quien cree en Jesús encuentra de alguna forma la misericordia, la gracia de Dios sobre su vida. Y claro, esto nos lleva a entender quién es y cuál es su labor. Pero ¿sabes por qué el creyente hoy puede glorificar al Padre? ¿Por qué puede glorificar al Hijo? Porque el Espíritu Santo mora en él. Ahora, ¿cómo el creyente, hermanos, puede glorificar a Dios? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Por qué el creyente puede glorificar a Dios? Si estás de acuerdo conmigo, sería por su forma de vivir, por lo que Él puede hacer. Es decir, Dios es glorificado a través de lo que tú y yo hacemos. ¿Y quién nos hace hacer lo que hacemos si no viviera el Espíritu Santo en nosotros? ¿Recuerdas el fruto del Espíritu? ¿Qué nos hace hacer en nosotros? Nos hace amar, nos hace vivir con gozo, nos hace tener paz, nos hace ser prudentes o sensatos, nos hace tener fe y otras cuestiones más que ahí están, que es el fruto del Espíritu. Todo eso lo podemos vivir y podemos glorificar al Padre porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Si no morara en nosotros, hermanos, sería imposible que una persona pudiera glorificar a Dios, porque su vida no podría ser para alabanza de Dios si el Espíritu Santo no viviera en él. Es el único que nos capacita para tener vidas agradables delante de nuestro Dios. Y el pasaje lo que nos está diciendo, hermanos, me parece, tiene que ver con esto. El Hijo, el Espíritu Santo me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Es decir, que es una unidad. Cuando hablamos de Dios, lo he dicho esto, es una unidad, no podemos separar. La función de Él es llevarnos hacia el Padre, hacia el Hijo, y entablar una relación con Él, pero ser agradables con nuestro estilo de vida. Y yo creo que ningún creyente puede no ser agradable teniendo al Espíritu Santo en su vida. Tiene la capacidad, tiene la posibilidad, porque el Espíritu mora en él. Otra cosa es que no queramos hacerlos, hermanos, y reneguemos, nos opongamos a la obra de Él en nuestra vida, seamos de alguna forma difíciles. Pero todo creyente tiene la posibilidad de hacer que su vida sea agradable delante de Dios, porque el Espíritu Santo mora en él. Y como decía ahorita, cada acción que tú y yo realizamos, estamos glorificando a Dios, se supone, por medio de ello, o podríamos glorificar a Dios por medio de ello. La Escritura nos dice, y Jesús dice, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto.
Cuando ese fruto se da en nuestra vida, nuestras vidas están glorificando al Padre, que es la función que el Espíritu Santo está haciendo, glorificando a Dios por medio de nuestras vidas. Es decir, su fruto se produce en nosotros y podemos ser agradables delante de Él. La Escritura nos dice en varias cuestiones, hermanos. En esto conocerán que son mis discípulos si tuvieren amor los unos por los otros. En esto conocerán que son mis discípulos si permaneciera en mi palabra o mi palabra permaneciera en vosotros. Y varias cuestiones que están ahí en los evangelios nos llevan a ser agradables delante de Dios, porque el Espíritu Santo es el único que puede ayudarnos para ser agradables ante Él. Si Él no estuviera, sería imposible para nosotros. Y para esto creo que podemos ver como muestra, para cerrar la prédica, la vida de los discípulos, hermanos. La vida de los discípulos antes de la llegada del Espíritu Santo era diferente a después de la llegada del Espíritu Santo. ¿Recuerdas a ese Pedro? Un Pedro impulsivo, un Pedro complicado, un Pedro que hacía lo que bien le parecía en algunos momentos. Cuando el Espíritu Santo llega a su vida empieza a ser cambiada de mejor forma, su carácter empieza a ser cambiado y no quita del todo quién era. Pero ahora su vida era agradable ante Dios. Cuando era discípulo batallaba mucho para algunas cuestiones. Para algunos ejemplos de ellos podemos notarlos, ¿no? Era impulsivo al hablar. Si vas a la muerte, yo voy a ir contigo, le dijo a Jesús. Y Jesús le dijo, antes de que cante el gallo, Pedro, me negarás 3 veces. ¿Recuerdas a ese Pedro cuando llegan a arrestar a Jesús en el huerto de Getsemaní? Toma la espada y a Dios la oreja de Malcolm, aquel centurión o aquel soldado. Así era Pedro. Pero después de la venida del Espíritu Santo vemos a un Pedro siendo impulsivo, siendo a lo mejor, si tú quieres, colérico, no sé cómo llamarle, pero ahora sometido su carácter a la persona del Espíritu Santo de tal forma que ahora predicaba con denuedo la palabra de Dios. Un hombre que llevaba el mensaje ante personas y no le impedía hablar el mensaje tal y como era por la valentía que había mostrado anteriormente. Dios solamente modifica y lleva a la persona de Pedro para ser agradable delante de Él. Y yo digo, es lo mismo que Él hace en nuestras vidas. El Espíritu Santo está en nosotros, hermanos, para facilitarnos la labor de ser agradables delante de Dios, porque sin su ayuda no podríamos serlo. Lo que encontramos aquí es la labor del Espíritu Santo con la iglesia. Vuelvo a decir, no lo es todo, pero por lo menos encontramos 3 cosas. Abre nuestro entendimiento, hermanos, para que podamos entender. Nos capacita para entender. Número 2, dijimos, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos guía a toda la verdad. Y número 3, glorifica a Cristo, glorifica a Dios. Porque a través de vivir en nosotros nos lleva a vivir vidas agradables delante de Dios, cosa que sin Él no podríamos vivir. La invitación, hermanos, el día de hoy es sencilla y te invito solamente a una cuestión. Si el Espíritu Santo mora en la iglesia que somos nosotros, esto debería de ayudarnos a entender que solamente deberíamos dejarnos guiar por Él para ser agradables delante de Dios en nuestra vida. No hay mucha ciencia en ellos, de verdad. Hay gente que intenta ir a un retiro, que intenta ir a un campamento, que intenta ir a tal cosa para después de eso regresar como una persona agradable delante de Dios. Yo digo, no requerimos todo eso. Qué bueno aquellos que tienen la posibilidad de vivir una experiencia así, pero para poder ser agradables delante de Dios solamente necesitamos depender de Dios, porque el Espíritu Santo nos hace entender su palabra, nos guía a la verdad y nos hace vivir como creyentes agradando a Dios en todo aquello que hacemos. La invitación, queridos hermanos, es depender del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay muchos creyentes que hoy en día estamos dependiendo más de nosotros que del Espíritu Santo. Vamos a evangelizar y queremos tomar 5 cursos de evangelismo para saber cómo evangelizar, pero no oramos ni por nosotros ni por la gente que estaremos compartiendo el evangelio. Hay algunos otros que queremos servir dentro de la iglesia y leemos libros tal vez sobre algún área que nos gustaría servir, pero nos olvidamos pedir la dirección de Dios para que el Espíritu Santo nos guíe en algunas cuestiones. Hay creyentes que queremos vivir vidas agradables delante de Dios,
e intentamos vivir rutinas, pero no estamos pidiendo al Espíritu Santo, a Dios, que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para hacer la obra completa que necesita hacer en la vida de cada uno de los que somos hijos de Dios. La invitación por eso es: dependamos del Espíritu Santo y que Él obre en nuestras vidas lo que Él quiere hacer, porque Él es el único que nos capacita para poder ser agradables delante de Dios. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, por esta oportunidad que nos brinda de poder meditar en su palabra, y gracias, Señor, porque a través de ella aprendemos cosas importantes para nuestra vida. Gracias por lo que usted ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo, Señor, en nosotros, porque su palabra, Señor, es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra, Señor, hasta partir el alma y discierne las intenciones del corazón. Permita, Padre, que nuestras vidas puedan depender 100%, Señor, de la obra que usted hace a través del Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Señor, porque usted nos dijo que cuando Jesús ya no estuviera, dejaría un consolador. Y el consolador nos guiaría, Señor, a toda verdad. Nos haría entender, Señor, lo que hasta ese momento algunos discípulos no habían entendido, y nos daría la capacidad para ser agradable delante de nuestro Señor. Y gracias, Señor, porque así ha sido una realidad en nuestras vidas. Hoy, Padre, esta iglesia y cualquier iglesia suya, no dependemos, Padre, de nada más que solamente de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias por todo lo que usted obra por medio de Él, por lo que hace en nuestras vidas a través de Él, y permita que podamos vivir vidas agradables delante de su persona. En Cristo Jesús pedimos y agradecemos por todo esto. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.